Ahora Sí, sí, profe. profe. Ah, ya. Ya que no sabía por qué no podían entrar. Hicieron o miraron el PPT que les subí. Sí, Sí, profe. sí. Ya, en el PPT, la mayoría de las cosas que les puse ahí es lo que tienen que estudiar, en verdad, no se tienen que preocupar por muchas otras cosas más. Salvo digestivo, que ya como le había dado una guía, esa guía es suficiente para responder las preguntas que les van a tocar en la prueba de digestivo. Y endocrino, que en realidad es súper fácil porque no sé si se acuerdan ustedes cuando yo les hice la cápsula, le hice una cosita que decía, si esto sube, esta de acá va a subir, esta va a subir, esta va a bajar. ¿Se acuerdan? Es cuando les expliqué cómo funcionaban las enfermedades primarias, secundarias y terciarias. Eso lo tienen que tener súper claro. Súper. Esas son ¿Ya? como las vías endocrinas. Claro, y cuando tengan esos conceptos ya están listos, están dados, porque yo miré la prueba nacional y la verdad es que no hay ninguna pregunta así como terriblemente difícil de responder o que no sepan. Ya, lo único sí que tienen que tener un poco cuidado porque nosotros no hablamos de ese concepto, es un poco de regulación ácido-base que tiene que ver con fisiología. En verdad, hay tres preguntas que son de fisiología que yo, la verdad es que no estoy seguro que ustedes la hayan visto o no la hayan visto. Una tiene que ver con adaptaciones a la presión, a la baja de la presión, que esas cosas, en realidad, cuando ustedes saben que cuando baja la presión, el sistema hace vasoconstricción periférica, ¿cierto? Hace aumento de la frecuencia cardíaca y esas cosas para que lo tengan presente, aumentando la contractilidad, el inotropismo cardíaco y todas esas cosas, el cronotropo. Hay varias cosas en general que se compensan. Y lo otro que tiene que ver con una cosa que no es de fisiología pura, pero se las voy a explicar ahora porque no sé si las vieron. Entonces, yo la paso, pero no sé si ustedes la vieron con las clases que tuvieron de fisiología, entonces prefiero asegurarme un poco cómo con este concepto, así que se los voy a explicar así rapidito para que más o menos entiendan lo que pasa. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una diapo aquí en blanco para que más o menos se la imaginen. Y lo voy a dibujar para que quedemos todos con la idea más bien clara. ¿Ya? Lo primero esto tiene que ver con la fisiología de la producción del ácido clorhídrico a nivel de estómago. ¿Ya? Yo no sé si ustedes saben cómo se forma el ácido clorhídrico, pero vamos a imaginarnos que este es el sistema es así. Baja, ¿qué hice? No puedo dibujar tan arriba porque me corto la grabación. Ahí sí. Ya. Imagínense que este es como el epitelio. ¿Ya? Ahí están los núcleos para que más o menos lo vean. Y aquí está la sangre, ¿cierto? Con los eritrocitos. ¿Ya? En los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se forma el ácido clorhídrico a nivel de el interior del estómago, ¿ya? El ácido clorhídrico como molécula no se puede formar dentro del tejido. O sea, si yo hiciera ácido clorhídrico acá adentro, esta célula inmediatamente se muere. Porque claramente el ácido clorhídrico corroería todas las cosas que hay dentro de la misma célula. Entonces esto no puede pasar. Para producir el ácido clorhídrico, entonces la célula elimina hacia el interior del lumen del estómago el protón y el cloro por separado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos, que es lo que pasa. Y cuando esto cae en el lumen de la cavidad estomacal, se juntan y se forma ácido clorhídrico en el interior de la cavidad estomacal. Entonces, como el HCl, etcétera. ¿Cómo es que funciona esto? En realidad esto funciona a través de diferentes canales. Lo que me importa tiene que ver con la producción de protones, ¿ya? Los protones derivan principalmente de una reacción química que ocurre dentro de la célula, que se genera por una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica, ¿ya? ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Toma el CO2 producido por el propio metabolismo de la célula y lo junta con una molécula de agua. Como resultado de esta reacción química, se genera bicarbonato y un protón. ¿Ya? Este protón es eliminado a través de ¿cierto? La bomba
de protones que tiene la célula y tira hacia afuera los protones hacia el interior del lumen estomacal. Esa es la que se inhibe, ¿cierto? Con todos estos fármacos que inhiben la bomba de protones que van a ver en farmacología el próximo semestre y que se utilizan para reducir la acidez estomacal, como el omeprazol y todas esas cosas en particular, ¿ya? Ahora, el bicarbonato es lo que me importa a mí, porque cuando el bicarbonato se produce, sale de la célula a través de transportadores de bicarbonato y se dirige a la sangre, ¿ya? Y cuando se va hacia la sangre, tiene un efecto particular en la sangre que es alcalosis. Este efecto de alcalosis tiene un nombre particular, se llama marea alcalina postprandial. Y es la responsable, ¿sí?, de principalmente de todos aquellos efectos que se generan con la respiración y que terminan generando que a uno le dé sueño después de comer. O sea, la causa de por qué uno cuando come, ¿cierto? Después de que almuerza, se le baja todo el metabolismo y siente que se va a quedar dormido, aparte del parasimpático que está en el intestino, ¿cierto? Es también la alcalosis que le dice al cuerpo que hay mucho CO2 y que tiene que hacer respiraciones muy profundas. Entonces, ustedes empiezan a bostezar, que son efectos clásicos de después de comer, ¿ya? Esta alcalosis es importante que la tengan presente porque en un animal que patológicamente está constantemente vomitando, está liberando el ácido clorhídrico hacia el exterior, ¿ya? Eso significa que el sistema tiene que producir de nuevo ácido clorhídrico a partir de los dos componentes que tenemos, ¿ya? Entonces, eso significa que va a tener que sacar cloro, que proviene de la sangre, ¿cierto? Y que es transportado hacia, a través del cloruro de sodio hacia la célula y eliminado hacia el exterior, ¿no? Y al mismo tiempo se va a producir muchos protones a través de la reacción química dentro de la célula y bicarbonato que se va a ir a la sangre. Entonces, para que lo tengan presente, en un animal que tiene un vómito crónico, ¿ya?, que tiene una emesis crónica, el resultado va a ser una alcalosis metabólica, ¿ya? Que se produce por aumento del bicarbonato, pero que va a ser compensada principalmente por el sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio es el que va a eliminar este bicarbonato hacia el exterior a través del CO2, ¿cierto? Expirado hacia el aire exterior. ¿Entendimos más o menos cómo funcionaba esto entonces? ¿Y por qué los animales que tienen vómitos crónicos terminan teniendo alcalosis metabólica, cierto? Sí, Doc. Ya, perfecto. Creo que esa es la única pregunta de todos los contenidos que nosotros no nos detuvimos, ¿cierto?, a estudiar cuando vimos la prueba nacional. Es la única cosa que en realidad no está en el programa, pero la pregunta porque fisiología es parte de la fisiología digestiva, entonces, para que más o menos lo comprendan, ¿ya? Ahora que ya les expliqué eso, vamos a partir con la ronda de preguntas. ¿Tienen algún tema en particular que quieren que les repase? Cardíaco, profe. Ya, ¿qué cosas quieres saber de cardíaco? ¿O quieres que repase todo súper rápido? Les digo al tiro que no hay preguntas de ECG, ¿ya? Así que no se estresen con eso. Ah, no, ya ¿Ya? ves que ese era el que yo no entendía nada, profe, de ese. Ya, no hay preguntas de ECG, no hay preguntas de electrocardiograma en la prueba nacional. Profesor, ¿podría Dígame. hacer como un repaso express de respiratorio? Al menos Pero, pero necesita cardiovascular primero. Es que hago respiratorio, pero quiero saber si cardiovascular lo necesita sí o no. Profe, yo tengo una consulta. ¿Van a entrar preguntas así como de casos? Si es que nos podría ejemplificar. Hay como dos casos, creo, y son sí, muy fáciles. En verdad, yo los miré y dije, o sea, ya con los casos que yo ya le he hecho en todo el semestre, ustedes los van a mirar y dicen, esto es evidente la respuesta. O sea, no lo van a dudar porque es bastante sencilla los casos que hay, son muy, muy fáciles. Más bien hay preguntas de contenido, hay muchas preguntas de inflamación, creo que hay muchas de inflamación. Hay bastantes preguntas de estrés, que es una de las cosas que también yo les puse en la guía que les subí. Eh, ¿Qué más hay? Hay preguntas de shock,
que son fáciles. En verdad, ustedes conocen los mecanismos del shock, así que no deberían tener ningún problema con eso. Choque Y cardiogénico, choque hipovolémico, de esos tipos. Ya. claro, shock. Ahora, hay una cosa en la prueba que a mí no me gusta porque ellos hablan de un shock que se llama obstructivo. Y nosotros pasamos el shock obstructivo dentro del shock cardiogénico porque es una obstrucción de la función del corazón. O sea, es como una obstrucción de la comunicación, del paso de la sangre dentro del corazón. Entonces, es un shock cardiogénico originalmente, pero se como subclasifica en obstructivo. Es la única cosa, pero cuando lo vean ustedes van a decir, esto es cardiogénico, lo están leyendo y se van a dar cuenta al tiro que es cardiogénico. ¿Ya? ¿Qué más? No hay más cosas que preocuparse, porque Profe, respiratorio sin preguntas. Y ahí y vamos a ver. de hipersensibilidad, No, ¿no? no. Yo de hecho, no sé si viste la guía que les subí. En la guía yo les puse, o sea, la voy a mostrar mejor. Sí, usted nos Eh, mandó una guía como bien completa que iba como por parte. sí, y yo les ponía algo de contenido y al mismo tiempo les ponía algo de Preguntas. De Sí, pregunta. claro. profe, Entonces porque, yo, dígame. Profe, no porque igual, por ejemplo, después que está la hipersensibilidad, viene el tema de la inflamación crónica y la aguda y viene la hemostasis. ¿De hemostasis igual va a salir? Sí, hay preguntas de hemostasis, pero estoy seguro que las saben. O sea, igual veamos la guía y yo les voy a ir guiando un poco con la guía, ¿ya? Mejor Profe, porque la disculpe, guía... Ya, son profe. 30 preguntas, ¿cierto? ¿Ah? ¿Son 30 preguntas? No, creo que son... No, sí, son 30. Ya. Sí, O sea, sí, igual son debe 30. estar como todo súper resumido así Y en... de las 30 preguntas deben haber 5 o 6 que son mías. Y las 5 o 6 que son mías son quizás las preguntas más fáciles que ustedes hayan visto en una prueba, porque generalmente yo mando las preguntas más fáciles de una prueba a la prueba nacional. Así como, ¿cuál es la hormona que participa en el estrés crónico? ¿Cuál es la hormona que participa en el estrés agudo? Ya. Esas son las preguntas que van a ver de mi parte, ¿ya? profe, Así que, ¿ah? profe, y endocrino, por ejemplo, los ejes. Eso es lo que yo les acabo de decir al principio de la ayudantía. Una de las cosas que tienen que hacer mucho hincapié es entender y diferenciar entre una falla primaria, secundaria y terciaria, que es lo que yo les subí en la cápsula, ¿se acuerdan? Les Sí. dije, si Sí. es hiper algo primario, esto aumenta, esto baja. Ya sé, eso es lo que necesitan más o menos manejar. Y obviamente conocer los principales signos clínicos de las patologías más comunes, por el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes, pero estaban ahí, estaban puntuales. La guía es súper puntual en eso, que te da los signos, o sea, la clase te da los signos y te dice qué es. Y cuando tú entendiste cómo funcionan los ejes endocrinos, endocrinología es súper fácil. Ya, vamos a ver un poco la guía. Aquí el estrés, tienen que recordar mucho que el estrés tiene diferentes tipos de respuesta, que existen diferentes tipos de estrés. No se olviden de eso nunca, ¿ya? Está el estrés agudo, el estrés crónico, que son fisiológicos ambos, pero cuando esto se vuelve patológico, ¿cierto? Y cuando el animal tiene riesgo a la salud o tiene algún signo clínico, sea cual sea, el animal está en diestrés, Y estrés. ¿ya? Sí, eso lo tienen que recordar, ¿ya? Siempre tienen que recordar que el diestrés es cuando el animal tiene algo patológico. Aquí, en el síndrome de adaptación general, más lo que me interesa es que ustedes sepan que el animal, ¿cierto?, pasa por fases durante el estrés. La primera fase de estrés agudo es la fase de alarma y está mediado por el simpático a través de la liberación de las catecolaminas, ¿cierto?, que sería la adrenalina y la noradrenalina, que pueden ser liberadas desde el simpático o desde la médula adrenal, o también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? En el caso de la fase de resistencia, lo importante que tienen que recordar es que esta fase es hormonal, que depende de la producción de ACTH, CRH y cortisol, ¿cierto? Y el cortisol es el efector de este sistema, que genera muchos cambios, ¿cierto?, sobre el animal, que van a ir produciendo supresión de la respuesta inmunológica, movilización de grasa, movilización de azúcares y varias cosas que van a terminar generando un animal obeso. Por eso es que cuando teníamos hiperadrenocorticismo, ¿se acuerdan? Los animales eran obesos, porque hay una hipermovilización de reservas en el caso de la fase de resistencia. Y en el caso del agotamiento, recuerden que aquí ya esto es cuando ya se vuelve patológico
y el animal comienza a tener signos clínicos patológicos como disminución de la libido, falta de la reproducción, hipertensión, ¿cierto? Osteoporosis, todos los clásicos signos que nosotros ya vimos en la fase de agotamiento, ¿cierto? Todo lo que es terrible en el animal. Profesor, ¿y eso están mediados porque lo que leía, como por un exceso de cortisol Claro, que es va el- produciendo como la falla y llega al agotamiento? exactamente, es un estrés Eso. crónico por exceso de cortisol que va crónicamente avanzando. No, sí, ya, yo estoy convencido de que aprendieron este semestre, así que por lo menos de eso estoy tranquilo. Ya, los torturé mucho, pero estoy seguro de que aprendieron. De eso no lo puedo asegurar, ¿ya? Esto sí es importante que lo recuerden, más principalmente porque esto es lo que ocurre en el estrés agudo y me interesa que sepan que aquellas cosas que son las que están arriba con verde y en rojo son responsabilidad de las catecolaminas, tanto liberadas por el simpático como liberadas por la médula adrenal. Y lo que me interesa que noten es que va a haber movilización de células inmunes, incremento en la frecuencia de contractilidad cardíaca, ¿cierto? Vasoconstricción periférica, contracción del vaso, ¿cierto? Y, varias cosas que están aquí. Lo importante es que el animal, ¿cierto? Que cuando está estresado de forma aguda, lo que va a tratar de hacer es mover más rápido su sangre para que lleguen más nutrientes hacia los músculos para defenderse. Recuerden que esta es la fase de defensa, ¿cierto? El animal se está, más que defensa, se está tratando de proteger de lo que le está atacando. ¿Ya? Y todo esto busca mejorar su rendimiento. Eso es lo que tienen que recordar. Entonces, estas cositas, esta en particular, esta diapo, necesito que la estudien para que se acuerden un poco cuáles son los efectos de la liberación de estas moléculas. Aquí yo les dejé preguntitas que tienen que ver con eso. Hay algunas otras medias camufladas por ahí, pero no les voy a decir cuáles, pero la idea es que vayan repasando algunos de los conceptos que hemos estudiado, ¿ya? No es difícil, estas preguntas son súper fáciles y son más bien lógicas. No es directamente lo que está en el PPT, pero sí es medio lógico identificarlo, así que no lo vamos a ver mucho. Me importa más aclarar un poco los conceptos que ustedes tienen. En el edema, no les voy a mentir, lo único que me interesa que sepan es la diferencia entre exudado y trasudado. Listo, nada más. Creo que alguien me lo podría decir. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre exudado y trasudado? Uno elimina proteínas y el otro no, solamente agua y sales. Perfecto. El exudado es inflamatorio y libera proteínas porque ocurre un incremento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y en el trasudado lo que tenemos es liberación de líquidos por incremento en la presión hidrostática o descenso en la presión oncótica. Ya eso es lo que ocurre. Entonces, trasudado sin proteínas, exudado con proteínas. No necesitan saber mucho más. ¿Listo? Entonces aquí tienen algunos casos donde les pregunto, por ejemplo, qué pasa cuando la albúmina disminuye, qué pasa cuando le ponemos fluidoterapia excesiva, qué pasa cuando obstruimos vasos sanguíneos. En general, todo eso se puede responder con lo que ya deberían saber, ¿ya? En cuanto al control de la temperatura, que tiene que ver un poco con la fiebre, no hay preguntas directas de fiebre, pero sí hay preguntas de regulación de la temperatura desde el punto de vista fisiológico. Y yo me acuerdo que en esta clase les hice hincapié en eso porque tampoco tenía la seguridad de que en fisiología hayan visto control de la temperatura. Entonces le hice esta diapo precisamente para ese objetivo. Recuerden que cuando la temperatura sube, el animal tiene que disminuir la temperatura de su cuerpo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de diferentes mecanismos. Entonces, para eliminar calor, el animal jadea. ¿Cierto? Porque la lengua, en el perro, ustedes ven cómo se le evapora el agua dentro de la cavidad oral y eso hace que al perder agua se pierda calor. La sudoración también hace lo mismo, ¿cierto? Elimina el agua a través de o sea, elimina el calor a través del agua. Y va a ocurrir vasodilatación periférica, que lo que va a hacer es aumentar la pérdida de calor por irradiación hacia el exterior. ¿Cierto? Y convección también hacia el aire que se encuentra alrededor. La TRH se deja de producir, se disminuye la TSH y no se produce T3 ni T4 para que no haya calor, ¿cierto? Producido metabólicamente. Y el sistema nervioso simpático tampoco va a liberar adrenalina porque la adrenalina también aumentaba la temperatura. O sea que
Todo lo que está sobrando es cuando tenemos un animal hipotérmico, ¿cierto? Entonces, cuando el animal tiene frío, hace todo lo opuesto. No va a sudar ni va a jadear. No va a vasodilatar. Lo que va a hacer es vasoconstricción para mantener el calor dentro de su cuerpo. Va a hacer piloerección para mantener el aire alrededor de él y así disminuir la pérdida de calor por traspaso directo hacia el aire, que es la convección. Además, el animal va a producir TRH, va a liberar TSH y la TSH va a generar T3 y T4 y la T3 a través de sus receptores va a producir un incremento en la actividad mitocondrial que va a llevar a la producción de calor. También recuerden que el animal va a producir movimientos voluntarios e involuntarios a través de los temblores, ¿cierto? Los escalofríos y los tiritoneos y va a incrementar su actividad física para generar calor. Eso en realidad es fisiología, pero es bueno que lo recuerden porque seguramente se van a encontrar con algún tipo de pregunta así en la prueba, ¿ya? Entonces aquí les puse algunas preguntas de fisiología principalmente de la regulación de la temperatura. Algunas son fáciles, otras no están directamente en el PPT, así que traten de responder más bien las preguntas del lado de acá y de aquí las que puedan, no se preocupen si no las saben todas, pero es bueno ir estudiando y recordando un poco fisiología para esta prueba. Aquí en la hipersensibilidad, a pesar de que yo dije que no entraba hipersensibilidad, no me interesa el concepto de hipersensibilidad. Lo que me interesa, esto también podría ser aplicado al choque anafiláctico, ¿ya? Es lo mismo. Lo que me interesa un poco es que entiendan el mecanismo de esta hipersensibilidad. Recuerden que la hipersensibilidad tipo 1 es lo que nosotros le llamamos como alergia, ¿sí? Y la alergia ocurre por una presencia de un alergeno. Este alergeno produce, ¿cierto?, la activación de la respuesta inmunológica para que se liberen inmunoglobulinas del tipo IgE, que se unen a la membrana plasmática de unas células que son mastocitos o basófilos, ¿ya? Y aquí es donde me interesa mucho que sepan que estas células se caracterizan por tener gránulos en su citoplasma. Esos gránulos contienen una proteína que se llama histamina, que es un mediador químico inflamatorio. Entonces, cuando llega la IgE, cuando llega el alergeno y se une a la IgE, los gránulos se liberan, se degranula la célula y la histamina sale. Y al salir la histamina se produce una gran inflamación que lleva a la generación de ronchitas, ¿cierto? En el animal que tiene una inflamación en la piel o bien edemas en diferentes zonas del cuerpo. Entonces, el mediador químico inflamatorio, en este caso, es la histamina producida por los gránulos de secreción de estos mastocitos, ¿ya? Entonces, hay que recordar que la inflamación no necesariamente es cierto por alergenos, también pueden ser agentes biológicos, químicos, físicos, y puede tener causas genéticas o por ruptura celular o autoinmunitarias. Todas estas causas van a producir, ¿cierto?, una alteración en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Recuerden que la inflamación aguda es principalmente vascular y la inflamación crónica es remodelativa, o sea que cambia el tejido en general. Entonces aquí más o menos hay algunas preguntas. Estas son preguntas de dolor. No hay preguntas de dolor en la prueba, así que olviden las cosas de dolor, ¿ya? Las de al lado de aquí, no sé por qué puse preguntas de dolor, se me olvidó. Ya, al lado derecho tienen, ¿cierto?, algunas preguntas de inflamación que les puede servir para estudiar. Esto sí me interesa que lo recuerden. En general esto también lo vimos porque es medio evidente, pero está bien que lo sepan. Existen diferencias fundamentales entre la forma en que es una inflamación crónica de una aguda. Recuerden que la inflamación aguda es la que se origina con menos de 2 semanas y la inflamación crónica es la que persiste por más de 2 semanas. Ya, eso es lo primero que tenemos que recordar. En la inflamación aguda, el principal proceso que va a ocurrir es la vasodilatación, ¿cierto? El aumento en la permeabilidad vascular y el paso de células de la circulación sanguínea hacia el interior del tejido inflamado. Este movimiento, ¿cierto?, ocurre en las fases de transmigración de la célula inflamatoria y se genera por un movimiento de células que se denomina diapedesia. ¿Ya? Estas células salen y van hacia el sitio de la inflamación. ¿Cuáles son las primeras células que van a llegar? Los neutrófilos sanguíneos.
¿cierto? Y estos neutrófilos finalmente van a ser reemplazados al cabo de varias horas por los linfocitos macrófagos. Pero cuando hablamos de una inflamación crónica, las células de la inflamación crónica son distintas porque ya los neutrófilos, basófilos y eosinófilos se fueron del sitio de la inflamación, ¿ya? No están. Y los que se quedan son principalmente los macrófagos y los linfocitos. Entonces, desde el punto de vista histológico, ustedes tienen diferentes tipos de células en la inflamación aguda. Células que son, ¿cierto? De granulocitos como la inflamación aguda, mezclados con linfocitos y algunos macrófagos, y la inflamación crónica un predominio evidente de linfocitos y de macrófagos y ninguna célula granulocítica. ¿Ya? Además, ustedes tienen que pensar que las inflamaciones crónicas tienen un origen diferente. ¿Se acuerdan que nosotros cuando dijimos qué produce inflamación crónica, dijimos que habían varias cosas, entre ellas enfermedades autoinmunes que duran toda la vida, ¿cierto? También dijimos que tenía que ser inflamaciones leves o el agente patógeno era muy, ¿cierto? Poco dañino. Era un agente patógeno que podía persistir por mucho tiempo y que el sistema no lo atacaba porque no generaba mucho daño, pero que lo iba haciendo de a poco, y esto iba, ¿cierto? Siguiendo mucho tiempo hasta que se genera la inflamación crónica, o lo otro es una reactivación de una inflamación aguda. Cuando la inflamación aguda no se resuelve, ¿cierto? Tenemos una inflamación crónica. Eso es lo que más importa con respecto a esto. Entonces, hay que recordar un poco la temporalidad de la inflamación aguda y la inflamación crónica en cuanto al tiempo, en cuanto a las células y en cuanto al mecanismo que la genera. Eso es importante que lo recuperen. En cuanto a la cicatrización, tengo la impresión de que estas son las preguntas que más me complican a mí en la prueba, porque me quejé mucho de ellas. Creo que hay una complicación de concepto. Hay algunos profesores que no entienden muy bien el concepto, pero no se preocupen mucho por esto. Lo que me interesa que sepan es más bien, más que sepan que es primera, segunda, tercera intención, más que eso, me preocupa que ustedes recuerden que la inflamación tenía o sea, la cicatrización de heridas superficiales tenía 4 etapas, ¿se acuerdan? La primera era la fase homeostática, después venía la fase inflamatoria, después venía la fase proliferativa y después así, ¿ya? Reparación. ¿Recuerdan? Escucho a alguien, ya. Recuerden que la tercera etapa tenía, ¿cierto? Dos formas de generarse. Si la herida llegaba hasta la dermis o la hipodermis, nosotros le llamamos que era una herida profunda, ¿se acuerdan? O de espesor total. Y si la herida solo afectaba el epitelio, o sea, era epidérmica, nosotros le llamamos como superficial. Y la cantidad de fases que tenía la tercera etapa de la cicatrización era diferente. Porque en una inflamación que es epitelial, ¿cierto? Nosotros solo teníamos contracción, ¿cierto? Y posteriormente la última etapa que era el crecimiento del epitelio. Y en el caso de la dérmica o hipodérmicas también teníamos neovascularización, o sea, formación de vasos sanguíneos, y además teníamos, ¿cierto? Proliferación de fibroblastos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista funcional, la cicatrización ocurre en todos los tejidos, ¿ya? Ocurre tanto en epitelios como ocurre en dermis y hipodermis. Pero creo que eh, hay algunas personas que no sé quiénes serán, pero que deben tener un concepto erróneo de qué es la matriz extracelular y qué es la dermis y qué es la hipodermis. Entonces confunden, a mi gusto, la dermis con la matriz y no tiene nada que ver, porque el epitelio también tiene matriz extracelular. Entonces, quiero que entiendan que en esa pregunta la respuesta va a ser evidente, porque lo más probable es que ustedes tengan que pensar en estas cosas que yo acabo de explicarles y, ¿cierto? Llegar hasta la dermis como la respuesta correcta, ¿ya? Para que más o menos piensen que heridas dérmicas son heridas que requieren todas las etapas de cicatrización, y eso es lo que tienen que recordar.
Ahora, en la hemostasis, que es la primera etapa, sí me interesa que se lo sepa mucho, porque recuerden que la hemostasia tiene 3 etapas: la respuesta vascular, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y que las 3 generan efectos distintos. La vascular tiene como objetivo generar una vasoconstricción para reducir el flujo sanguíneo, ¿ya? La hemostasia primaria tiene como objetivo generar un trombo que es exclusivamente plaquetario. Recuerden que los trombos, por definición, están formados exclusivamente por plaquetas, ¿ya? Y la hemostasia secundaria forma coágulos, que ya es, ¿cierto?, el trombo que antes habíamos tenido, pero le sumamos la fibrina y otras células de la sangre. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, el objetivo de las 3 etapas son diferentes, pero las 3 se desencadenan al mismo tiempo. Es decir, que la respuesta vascular busca reducir el flujo sanguíneo, mientras que la hemostasia primaria va a generar un trombo plaquetario y la hemostasia secundaria va a generar un trombo ya fibrótico con células de la sangre que se llama coágulo. Y finalmente, después se va a romper el trombo cuando ya el tejido esté reparado. De la fase primaria, de la fase de la respuesta vascular, no me interesa mucho que las conozcan. Esto ya es más específico, esto es un poco de lo que ustedes deberían ver en el laboratorio clínico, pero solo les dejo que el tejido, ¿cierto?, se rompe, se disminuye el flujo de la sangre y se libera el factor tisular que inicia la hemostasia secundaria por la vía extrínseca y el factor de von Willebrand que inicia la vía de la hemostasia primaria, ¿cierto?, con la unión de las plaquetas. El factor de von Willebrand activa las plaquetas, se unen y se genera un trombo plaquetario. Yo esto lo expliqué en la clase como 500.000 veces, así que no debería haber mucho problema con esto porque es más bien entendible el mecanismo general de la hemostasia primaria. Pero este es el problema. Cuando llegamos a la hemostasia secundaria todos colapsan porque dicen, no, es que el 10, que el 11, que el 1, que el 4. Ya. Yo sé que eso es complejo, pero quiero que vean una cosa que quizás en ese momento nunca se dieron cuenta, pero la vía intrínseca ocupa todos los factores que son sobre el 10, ¿ya? O que llevan una X en su nombre. Por ejemplo, el factor 12, el 11 y el 9 llevan, ¿cierto?, una X en el factor. Y la vía extrínseca no, porque ocupa el 7. ¿Ya? Eso es una de las cosas. Pero más que todo esto, lo que me interesa que recuerden es que el factor que inicia la vía común es el 10, ¿cuál? Activado. Activado. Exacto, el 10 activado. Ya, este factor 10 inicia lo que se conoce como la vía común de la hemostasia secundaria y todas las vías, sea la extrínseca o la intrínseca, desembocan en el factor 10. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar bien porque el factor 10 es crucial para el término de la cascada de la coagulación. ¿Ya? Eso quizás lo más importante. No les van a preguntar el número del factor, ni cuáles son de la vía intrínseca, ni cuáles son de la vía extrínseca. Pero por algo por el mundo les estoy diciendo que el factor de la vía común es el 10. ¿Ya? Listo, así que ahí tienen algunas preguntitas para que vayan respondiendo, otras más por acá. Y para que en cuanto al shock, creo que estas propuestas no son difíciles. Recuerden que produce shock. Existían 3 mecanismos básicos. Ok. Se Tenemos escucha bien. el shock cardiogénico, tenemos el shock hipovolémico y tenemos el shock por mala distribución sanguínea. ¿Ya? Recuerden que el cardiogénico se produce cuando el corazón es incapaz de eyectar la sangre. Y esto puede ser por cualquier causa. Podría ser un infarto, podría ser una arritmia, una cardiomiopatía que está afectando el funcionamiento del corazón o una obstrucción intracardíaca. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije que nosotros ellos hablan de shock obstructivo, pero nosotros lo tratamos sobre el shock cardiogénico, porque así se clasifica en veterinaria. La clasificación del obstructivo en general no se habla en veterinaria, se habla más en medicina humana. Por eso es que me parece un poco extraño, ¿ya? Pero está bien. Obstrucción intracardíaca.
Cualquiera de estas causas, ¿cierto? Lo que va a hacer es que el corazón no pueda bombear. Entonces, como el corazón no bombea, no se libera sangre hacia los tejidos periféricos, baja la presión y el animal es incapaz de perfundir los tejidos. Entonces, lo que va a hacer para compensar es redistribuir el flujo. Va a hacer vasoconstricción en los tejidos que no importan y vasodilatación en aquellos que son más importantes. Y después, cuando los tejidos se queden hipóxicos, van a tratar de aumentar el flujo y ahí vamos a tener un descenso en la presión muy importante y el animal va a tener el shock cardiogénico. Ahora, en el shock hipovolémico, recuerden que lo que pasaba era que el animal perdía el volumen de la sangre, que se podía deber por una pérdida directa, es decir, que el animal lo desangramos, o una pérdida indirecta, es decir, que el animal se deshidrató. ¿Ya? O sea, uno es directamente el volumen total de la sangre y el otro es solamente el plasma. Lo importante que recuerden de esto es que en este sistema, ¿cierto? El corazón va a tratar de compensar la hipovolemia aumentando su frecuencia. Y va a aumentar y aumentar y aumentar la frecuencia, pero el problema no es la frecuencia cardíaca ni cuánta sangre estamos pulsando hacia la circulación sanguínea, sino el volumen total. Así que eso va a llevar igual a una disminución en la presión hidrostática y el animal va a caer en la hipoperfusión. Y en el shock por mala distribución sanguínea, aquí teníamos 3 tipos de shock. ¿Ya? El séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Yo no sé si se acuerdan, me faltó decir algo en el hipovolémico. ¿Cuáles eran las causas? Teníamos la hemorragia, la diarrea, los vómitos que son súper evidentes, porque la hemorragia es pérdida de sangre, el vómito se pierde volumen, aunque tiene que ser un vómito hipercrónico para que esto pase. Una diarrea, eso sí es más común porque ustedes sabían que las diarreas, yo les enseñé, ¿cierto? Que las diarreas liberan volumen hacia el interior del tracto intestinal, sobre todo las secretorias, las inflamatorias o las que son diarreas osmóticas, y eso va a hacer que el animal entonces termine deshidratándose por la diarrea. Pero la quemadura es algo particular, porque recuerden que la quemadura, el animal, cuando se quema, perdón, no sé qué hice. Como la anterior. Cuando el animal se quema, recuerden que el animal se quema, tiene que quemarse en una extensión del cuerpo muy grande. Si nosotros quemamos solamente un porcentaje, el edema no va a ser suficiente para hacer una pérdida del volumen sanguíneo mayor al 10%, ¿ya? Así que la extensión de la quemadura tiene que abarcar al menos los 3/4 del cuerpo del animal, o sea que tiene que ser algo gigantesco, tendría que ser como que nos quedó el perro con todo quemado menos la cabeza, algo así literalmente, ¿ya? Para que lo recuerden, también se puede producir por falla renal o por cualquiera de estos trastornos que va a ir afectando el funcionamiento de los órganos que regulan el volumen también de la sangre. Y en el caso del shock por mala distribución, ahí teníamos el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Recuerden que el séptico se produce por la presencia de bacterias que van a inducir un estado inflamatorio. Los vasos sanguíneos se van a romper y lo que vamos a tener es una gran salida, ¿cierto?, de líquido hacia el exterior, porque vamos a tener una inflamación en todo el cuerpo del animal, vasodilatación en todo el cuerpo. Y además se producían coágulos por la ruptura de las células de la sangre. O sea, en general más de la sangre de lo endotelio vascular. En el anafiláctico lo que tenemos es una gran liberación de histamina desde los gránulos de los basófilos o mastocistos. Y en el caso del neurogénico lo que teníamos, ¿cierto?, era una disfunción del sistema nervioso parasimpático y simpático, ¿cierto?, que va a ir generando un estado de vasodilatación crónico en el cuerpo del animal por un shock, o sea, por un golpe eléctrico, ¿cierto?, o por una gran descarga emocional. Ya, eso es más o menos lo que tienen que recordar. Yo ya hablé de esto para que recuerden un poco cómo se compensaba. Entonces lo que ocurre es que se libera el simpático, ¿cierto? Como compensación, cuando el animal ve que tiene baja la presión, los vasoreceptores del cuerpo carotidio van a producir una estimulación neuronal que va a afectar al núcleo, ¿cierto?, del sistema nervioso simpático en el hipotálamo para que éste, ¿cierto?, señalice hacia los vasos sanguíneos y se comience a liberar adrenalina y noradrenalina. La adrenalina va a producir vasoconstricción periférica y en el corazón va a producir, ¿cierto?, un incremento de la contractilidad cardíaca y un incremento en la frecuencia ventricular del corazón, incrementando la poscarga.
En el caso de la disminución del agua, ¿cierto? En los vasos sanguíneos, los homorreceptores van a detectar, ¿cierto? Que se está perdiendo mucho volumen y que van a hacer a inducir al riñón a que en el riñón, ¿cierto? Se produzca mayor reabsorción de agua, como a través de la liberación de una hormona que se llama renina, o sea, de una molécula. En los vasos sanguíneos del riñón se va a liberar una molécula o enzima que se llama renina, y esta renina va a cortar la angiotensina para transformar el angiotensinógeno para transformarlo en angiotensina, y la angiotensina va a ser procesada en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 puede producir la liberación de aldosterona o inducir también la liberación de vasopresina. Y ambas cosas van a producir una retención de agua a nivel renal, aumentando la reabsorción de agua a nivel de los riñones. ¿Ya? Entonces tienen que saber, ¿cierto? Que entonces el animal va a tratar de sacar, lo que va a buscar como mecanismo compensatorio es que el animal va a tratar de incrementar su presión hidrostática y lo va a sacar de la forma más sencilla posible. La primera va a ser a través de la estimulación simpática, la segunda a través de la estimulación renal, pero ambos mecanismos son mecanismos sistémicos, ¿cierto? También lo va a hacer a nivel local, quitándole el agua a los tejidos periféricos, para que, ¿cierto?, el agua regrese a los vasos sanguíneos y se genere un incremento en la presión hidrostática. Y esto se debe principalmente a la pérdida del agua. Como ustedes saben que si se pierde agua, aumenta la presión oncótica. Eso por defecto. Entonces aquí tienen algunas preguntitas que les sirven para ir estudiando. Ya, de respiratorio. ¿Qué me interesa que identifiquen en respiratorio? Principalmente la diferencia entre una falla que es obstructiva y restrictiva. Necesito que eso lo entiendan bien. Lo expliqué cuando hicimos la clase y la cápsula en el caso de los que no tuvieron la clase. Pero recuerden que las fallas restrictivas eran todas aquellas que restringían la capacidad que tenía el pulmón de poder estirarse para rellenarse de aire en el interior. Es decir, que el pulmón perdió su elasticidad. De alguna forma está más rígido. Y esa rigidez se puede deber a una falla directa del pulmón, es decir, por ejemplo, que está fibrótico, o que está inflamado a nivel del intersticio, o que tiene célula inflamatoria adentro, no sé, algo le pasó al pulmón que está haciendo que no se pueda estirar. O bien una falla exterior, es decir, que el animal no puede estirar el pulmón porque hay algo afuera que está impidiendo su estiramiento, como por ejemplo la presencia de un derrame pleural, la presencia de aire en la cavidad pleural, como pasa en el neumotórax, o una ruptura de las costillas, ¿cierto? Cuando al animal se le rompen las costillas no quiere estirar el pulmón porque le duele. Entonces, esos son fallas restrictivas. Recuerden que toda falla restrictiva hace que el animal no inspire ni expire. Entonces, como no expira ni inspira, el animal no absorbe oxígeno ni tampoco libera CO2, ¿ya? Esas son, y por eso que se producía hipoxemia e hipercapnia. Ahora, en el caso de las patologías que son obstructivas, la falla no está en el estiramiento del pulmón. El pulmón se puede estirar perfectamente. El problema está en cómo el aire ingresa hacia las vías respiratorias. Entonces, el animal no puede meter el aire dentro de la vía respiratoria porque hay algo que obstruye el paso del aire hacia el interior. Y eso es principalmente la presencia de un edema, ¿cierto? Como pasaba en las enfermedades del ama felino, o en la bronquitis crónica canina, o la presencia de un cuerpo extraño, en una falla en la formación, por ejemplo, de la tráquea, no sé, cualquier cosa que haga que el camino sea más difícil o que lleve el aire con más dificultad va a producir una falla de tipo obstructivo. ¿Hay dudas con respecto a eso? No, profe. No, profesor. Ya, perfecto. Ahora, en la otra cosa que también necesito que recuerden bien es cómo es la cianosis. Recuerden que la cianosis se define como la pigmentación que es de color azuloso, morado, ¿cierto? De las mucosas o de la piel. Y esto ocurre porque la sangre, ustedes saben que la hemoglobina en su interior transporta un grupo que se llama grupo M, que está unido a una molécula de fierro,
Y el fierro, cuando está, ¿cierto?, dentro del grupo M, puede estar en su forma de +2, unido al oxígeno, que es de color rojo brillante, o puede estar en su forma de fierro +2, unido a molécula de GSH, en su forma azul violeta. ¿Ya? Cuando no tiene oxígeno, toma la formación del color azul violeta. Entonces, ¿de qué depende la coloración que tenga el eritrocito y el vaso sanguíneo? Va a depender entonces de la presencia o ausencia del oxígeno. Por eso es que el signo clínico de cianosis está asociado a veces a las fallas respiratorias, porque tiene que ver con el oxígeno. Y si se acuerdan ustedes, habían dos tipos de cianosis, la periférica y la central. Y la central era la que era respiratoria, mientras que la cianosis periférica se debía a una falla en el movimiento de la sangre que generaba estancamiento periférico. Es decir, que la sangre se detuvo y al detenerse le quitamos todo el oxígeno, porque los tejidos son hambrientos por el oxígeno, y los vasos sanguíneos se pusieron azules. Entonces, ¿ustedes dónde van a encontrar esta cianosis? En las puntitas de la oreja, en las puntitas de la patita del perro, ¿cierto? Los deditos, en la cola, en el extremo final de la cola, ¿cierto? Ahí es donde van a ver esa cianosis periférica. Pero en la cianosis central, la falla está en el transporte del oxígeno a nivel de la respiración misma o en la molécula de la hemoglobina. Entonces, el animal está completamente cianótico porque toda su sangre no lleva oxígeno. Y ahí es donde ustedes le van a abrir la boca al perro y van a encontrar ese signo clásico, ¿cierto? En las mucosas y lo van a ver oscurito porque el animal no tiene suficiente oxigenación, ¿ya? Yo no creo que en esto haya quedado una duda en la clase, pero es importante que lo recuerden para esta cosa. Ahora, una de las cosas que tienen que saber también es que cuando el animal está cianótico, no es que se vaya a quedar cianótico y se vaya a morir, o sea, no es grave, obviamente, una cianosis, pero el animal va a tratar de compensar, o sea, ustedes tienen que entender que toda enfermedad, todo daño celular, que es lo que partimos la primera clase hablando, requiere que la célula, ¿cierto?, se adapte a ese cambio y que genere un cambio en su metabolismo, en su funcionamiento, en un mecanismo adaptativo, algo va a hacer. Y el cuerpo del animal hace lo mismo cuando hay cianosis. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer para compensar? Hiperventilar, pues es obvio, cuando un animal está cianótico, hiperventila, o sea, está para que entre lo que más pueda el aire. Va a estar taquicárdico porque el sistema va a tratar de mover lo que tiene de oxígeno rápidamente hacia los tejidos periféricos. Va a hacer cierto vasoconstricción cutánea y visceral en los órganos que sean menos importantes y va a incrementar la producción de eritrocitos. Recuerden que la hormona que induce la producción de eritrocitos es la eritropoyetina y se libera principalmente en los vasos sanguíneos que se encuentran en la médula renal, que es una zona hipóxica por naturaleza. Entonces, cuando el animal tiene hipoxemia, de todos los órganos del cuerpo, el que más sufre es el riñón, porque ahí es donde ya había hipoxia antes, entonces ahora con hipoxemia es más hipóxico. Entonces, el vaso sanguíneo de la médula que no recibía nada va a liberar toneladas de eritropoyetina para que incremente los eritrocitos y así se pueda transportar más oxígeno. Por eso también quiero que recuerden, esto no sé si lo dije en la clase, pero es importante que lo sepan porque es interesante. Cuando el animal tiene falla renal, que el riñón se rompe, o por ejemplo está fibrótico, como pasa en la insuficiencia renal crónica, el riñón al romperse o alterarse o afectarse o modificarse o qué sé yo, deja de producir eritropoyetina. Entonces, si el animal no produce eritropoyetina, adivinen qué signo clínico va a tener. Empieza con ane y termina con mía. ¿Va a tener anemia? Exacto. Anemia. Sí, anemia. Pues ya, entonces, es una de las cosas características que nos permite identificar en los animales. No sé si hay una pregunta de esto en la prueba, pero nos va a permitir, porque lo vimos cuando estudiamos anemia, pero que nos va a permitir identificar cuando un animal está en insuficiencia crónica o en insuficiencia aguda. Porque la insuficiencia aguda no produce anemia en el animal, porque todavía no hay tiempo suficiente
para que los eritrocitos vayan a disminuir por la falta de eritropoyetina. En cambio, la insuficiencia crónica, sí. El animal tiene como signo clínico una anemia, que es característica. Los que trabajen en clínica seguramente la han escuchado. Se llama anemia normonormo o normocítica normocrómica. ¿Ya? Ya, y aquí tenemos entonces ejemplos de lo que es una enfermedad obstructiva y restrictiva. Se los dejé más o menos para que lo puedan estudiar. Igual en la clase lo expliqué. Y aquí tienen algunos casitos para que ustedes vayan diciendo, ah, porque estos ya no son tan evidentes. Lo hice complejos para que sean, los haga pensar un poquitito más, ¿cierto? Para que vayan practicando un poco más. Pero créanme que la prueba, si es que llegase a ver una pregunta de este tipo, la van a mirar y se van a reír, ¿ya? Listo. En cuanto a la enfermedad renal, en el caso de las enfermedades renales, me interesa bien que diferencien en la enfermedad renal aguda cuando la causa es prerrenal, cuando la causa es renal intrínseca o cuando la causa es postrenal. Recuerden que en la enfermedad renal aguda prerrenal no hay fallo en el riñón. El riñón está súper bien. Y el uréter que lleva la orina hacia el exterior también. La falla está en la llegada de la sangre hacia el riñón. Y la causa más común de una enfermedad renal aguda de tipo prerrenal es precisamente una situación de hipotensión. O sea que el animal tiene baja la presión. Y esta hipotensión puede ocurrir por 1000 cosas, ¿ya? Podría ser una falla en el corazón, una vasodilatación, crónica, ¿cierto? O extensiva en el cuerpo, una deshidratación, cualquier cosa que haga que la presión de la sangre esté baja va a producir una enfermedad renal aguda prerrenal. En el caso de la renal aguda intrínseca, que es la que ocurre dentro del riñón, el daño debe estar en algún segmento de las estructuras que están en el riñón. Puede ser el glomérulo, podría ser en los túbulos contorneados, podría ser en el asa, ¿cierto? O en el colector. Ahí es donde está la lesión. O sea que el animal se está destruyendo sus propios sistemas de filtración. Y generalmente esto se puede deber a que el riñón, por ejemplo, se quedó sin sangre y se quedó isquémico y al tener isquemia hubo necrosis. O bien el riñón se intoxicó, ustedes le dieron una tonelada de fármaco al pobre animal, el riñón trató de adaptarse a esa condición y se dañó tanto que ya no se puede recuperar. O, por ejemplo, existe una glomerulonefritis y hay una inflamación directa por autoinmunidad sobre el riñón. O sea, cualquier causa que produzca la disminución del riñón. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedad renal tendría un animal que tuvo una malformación en la formación de los riñones? En vez de tener riñones normales, tiene los riñones del tamaño de un porotito chiquitito. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? ¿Es prerrenal? ¿Es renal intrínseca o es postrenal? Intrínseca. Es intrínseca, porque es el riñón el que no tiene suficientes unidades filtradoras. Eso es lo que tienen que entender en la enfermedad renal aguda intrínseca. Y en la postrenal, la causa se debe a la acumulación de la orina en los uréteres, que va a ir haciendo, ¿cierto?, que la orina no se elimine hacia el exterior. Esta orina, cuando sube, hace una cosa que se llama retrodifusión. ¿Y por qué ocurre la retrodifusión? Yo no lo expliqué mucho en la clase, pero lo dije, pero no lo expliqué, y más bien me gustaría explicarlo. ¿Por una obstrucción o no, profe? Sí, es una obstrucción, pero ¿cuál es el efecto de la retrodifusión? Eso es lo que me interesa que veamos. Entonces, si esta era la cápsula de Bowman, y este era el túbulo contorneado, y usted imagina que después viene un conducto por aquí, que viene otro conducto por acá, que sale por aquí y por acá. Aquí hay una piedra. ¿Ya? Hay una piedra con cara mala, así, que está ahí, ¿cierto? Obstruyendo el paso de la orina. Entonces, ¿qué pasa? La orina se va a comenzar a acumular. Con el tiempo la orina va a ir subiendo, se va a ir acumulando hacia arriba, se va a ir acumulando hacia arriba y va a ir llenando, ¿cierto? Todos los conductos hacia arriba porque ya no está liberándose, sino que se está acumulando como nosotros llenamos un vaso de agua. Y cuando ya tengamos mucha orina aquí, ¿cierto? Dentro de la cápsula de Bowman, en la cápsula de Bowman va a aumentar la presión hidrostática que tiene
la cápsula de Bowman. Y al aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, va a hacer que las orinas, en vez de moverse hacia el interior, o sea, la filtración ocurre hacia el interior del espacio urinario, va a ocurrir hacia el exterior, ¿cierto? Porque es tanta la presión que va a comenzar a salir la orina hacia el intersticio renal. Y ustedes saben que la orina es tóxica. Entonces, si esta orina que es tóxica está ahí en el intersticio, en el espacio, las pobres células que forman parte de la pared van a estar, ¿cierto?, asustadas y muriendo por esta toxicidad de la orina que van a llegar hacia ella. Entonces, el mismo riñón se va a destruir. Entonces, de una falla que inicialmente era postrenal, vamos a desembocar finalmente en una falla que es renal intrínseca. ¿Se entiende? Sí. Porque se está rompiendo a sí mismo el propio riñón. Es la más rara de todas. La enfermedad renal, o sea, la enfermedad renal aguda postrenal es la causa menos común de todas porque no hay suficiente enfermedad en veterinaria que produzcan una retención tan grande de orina que afecta a los dos riñones simultáneamente. Tendría que ser un gato así con mucha mala cueva que le tocó justo dos cálculos en ambos lados de la en cada uretra y eso produjo la enfermedad renal aguda postrenal, ¿ya? O un crecimiento prostático como la hiperplasia prostática benigna, aunque en medicina veterinaria no es tan común, o un supercálculo vesical, que eso sí es más común y pasa en los gatos, ¿cierto? En donde se obstruye la salida hacia la uretra. Pero en general no es un mecanismo muy común. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en la sangre de todas estas condiciones? Bueno, obviamente como el animal va a tener disminuida su tasa de filtración glomerular, esto va a hacer que no se puedan eliminar los desechos. Y entre ellos la urea y la creatinina, nosotros lo habíamos visto como los principales desechos del metabolismo que se tenía que eliminar a nivel renal. Cuando la urea aumentaba sola, a esto se le llamaba uremia. Y la uremia podía ser renal o no renal. Podía deberse a un mal funcionamiento hepático, como también podría deberse a un mal funcionamiento renal. Pero cuando la urea va junta con la creatinina, sí es renal. ¿Ya? O sea que la creatinina es principalmente el indicador de las fallas renales, no tanto la urea. ¿Estamos? Y la creatinina, junto con la urea, genera lo que se conoce como la azotemia. Entonces, la azotemia se define como la acumulación de urea y creatinina en la sangre de los animales. En la sangre de los animales, ¿ya? No en la orina, en la sangre de los animales. Y aquí tienen entonces los mecanismos que ya comenté que se producían en estas condiciones. Entonces aquí tienen preguntitas sobre la azotemia particularmente, como tratándola como si fuera una definición de la enfermedad renal aguda. Si hay azotemia en una enfermedad renal aguda intrínseca, se va a llamar azotemia renal o renal intrínseca. Y si tenemos una azotemia por una falla prerrenal, se va a llamar azotemia prerrenal. Y si es posrenal, azotemia posrenal. ¿Ya? Para que más o menos... Ya, eso en cuanto a las preguntas de renal. Creo que no hay muchas preguntas de cardiovascular en la prueba. Creo que no hay, de hecho. Si es que hay una o dos, pero son de compensación más que de patología. ¿Ya? El profe y de hueso. No hay. ¿Digestivo, profe? Eso, digestivo. Sí hay de digestivo. Y por eso que el mensaje que les envié decía, estudien la guía digestivo. Porque en esa guía están las respuestas que necesitan saber. Ahí están las preguntas que yo preparé en esa guía. Se parecen mucho a algunas de las preguntas que pueden tocar. No, más difícil. No. Eh, Ahí están las recuerden, preguntas que van a salir en el examen. yo estoy seguro, pero se lo doy firmado que a ustedes les va a ir bien. Estoy, pero es que completamente convencido de que eso va a pasar. Aparte, si han visto, si no sé si vieron sus notas, pero en realidad creo que no hay absolutamente nadie con riesgo de reprobar el curso. O sea, de verdad.
Estoy convencido que otra cosa en particular, el día sábado, a las 10 de la mañana, la prueba, o sea, mañana, eh, yo voy a estar en solo una sala, porque obviamente no me puedo dividir en dos, pero No, voy a eso ya revisar te las pasa, pruebas. pues, Sofía. Profesor, ¿puede apagar el micrófono del compañero? Sí, eso iba a ser. De hecho, me estaba perturbando un poco que griten a la pobre Sofía. Ya, estaba diciendo que voy a revisar ambas pruebas, así que yo en la sala que me quede, que no sé en cuál me van a dejar, en esa sala voy a revisar la prueba apenas me la entreguen y les voy a entregar el puntaje, pero no les puedo entregar la nota porque la nota depende de la escala que me asigne la universidad, ¿ya? Y la otra sección, como no voy a tener las pruebas, cuando termine la prueba ya con la otra, me voy a acercar a esa sala, voy a recoger las pruebas y me voy a quedar revisándolas, ¿ya? Entonces, si quieren saber el puntaje antes de irse, me esperan, yo no me voy a demorar mucho, ustedes saben que reviso súper rápido y les voy a dar el puntaje si es que quieren conocerlo antes de irse, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿dejó grabada la...? Sí, está grabada la ayudantía. Ya, gracias. Gracias, Ya, profe. Profe, pero mándela por correo, po, si es puede. que, claro, ¿tú crees que La va- mandaron correos como 500.000 estudiantes fácil? Profe, ¿se sube automático al Blackboard? No, ¿No, profe? ¿No? porque están las dos secciones juntas. Entonces, lo que voy a hacer es cuando ustedes tienen que saber que se demora una hora más o menos en llegarme la grabación. ¿Ya? Entonces, cuando me llegue la grabación, yo voy a subir el vínculo por mensaje. Se lo voy a mandar un mensaje por Blackboard para que puedan ver la grabación de la ayudantía. ¿Ya? Súper, profe, Ya. gracias. Pues, es que igual hay hartos compañeros que están dando la recuperativa ahora de inmuno. Sí, lo sé. ¿Tienen alguna duda más particular que quieran revisar? Profe, ¿vamos a Chaurren o a República? Tengo la misma pregunta yo. Y el profe sabe. De hecho, Vamos a ver mañana. mañana voy a llegar más temprano, yo creo que como a las 9 y algo, 9:15, probablemente 9:20 a la universidad, para ir a ver en qué sala tengo las pruebas. Así que, porque no sé. De hecho, hasta hoy día en la tarde todavía no las pedían, así que yo creo que ya deben haberlas pedido, pero todavía no sé qué salas son. ¿Algo más? No, profe, por mi parte todo bien. No, Ya, por acá ¿alguien tampoco, tiene? profe. Entonces, si Gracias, tienen profe. alguna duda, me la pueden preguntar ahora, todavía tenemos un poquitito de tiempo, así que si quieren, pero ya con todo lo que les preparé, deberían estar súper bien para esa prueba. Profe, Profesor, Dígame. disculpe, había una parte de la materia em, de, De de los conciencia, flujos, ¿ah? donde se producía, que era de los flujos de los, ay, no sé cómo explicárselo. Flujo. ¿Flujo de qué? Olvídelo. ¿De qué estamos hablando? Ya, pero, ¿qué era? Profe, ¿y lo del tiraje, no? Nada de eso. Que usted nos dijo No, harto en clase, eso, ¿no? Ya, no. gracias. aleatorio. Ujú. Sí, ustedes en verdad, creo que no deberían tener problemas con ninguna pregunta, en ¿verdad? Son todas fáciles para mi gusto, son demasiado fáciles. Ya, pero Profe, está bien. ¿Ah? Profe, profe, en digestivo, básicamente, ¿sabéis los conceptos de regurgitar, vómito, timpanismo, úlcera? Claro, todos los signos, pero es que la guía está hecha para que ustedes analicen el signo, más que el mecanismo, está hecha para que analicen el signo. ¿Y los mediadores químicos, profe? ¿De qué? ¿De la inflamación, dices tú? Sí, sí. O sea, más que los que analizamos ahora recién, hablamos de la Histamina. histamina, Ya. sí, en general no hay preguntas de mecanismos moleculares. Si eso es lo que quieres saber, no hay preguntas de mecanismos moleculares, porque los mecanismos moleculares los van a repasar y los van a volver a estudiar y se van a acordar de mí el próximo semestre cuando tengan farmacología. Y van a decir, ay, el profe me enseñó eso. Entonces se van a acordar de mí en ese momento y decir, gracias por haber sido tan específico en algunas cosas. Pero, está bien. profe, Dígame.
¿Van a ver imágenes en No, el examen? ¿No? no, Gracias. no hay ninguna imagen. Ya. Si no hay más dudas, entonces creo que estamos con la ayudantía. Mañana entonces los veo en la universidad. Igual, como les dije, voy a llegar temprano, así que si tienen alguna preguntita antes, yo voy a estar por ahí paseándome, averiguando en qué sala tenemos la prueba, y para poder, ¿cierto?, respondérsela, ¿ya? Profe, muchas gracias por la ayudantía, de verdad. Se pasó. Muchas gracias. Lo Gracias, siento por profe. el Vamos a tiempo, estar pero atentos con el video. mi intención yo la subí el miércoles en la mañana, pero no contaba con la astucia de Blackboard. O sea, no sabía que eso había pasado, entonces no podía hacer nada. Y de ahí no se me ocurría qué tenía que hacer, porque pensé que era algo extraño. Dije, pregunté si es que si estaba funcionando mal Blackboard. Nadie sabía nada, nadie me respondía nada. Entonces se me ocurrió que podía mandarla por correo subiéndola directamente de Drive. Sí, se agradece, profe. Muchas gracias, profe. Mm. Eso. Gracias, profe. Que les vaya bien, entonces sigan estudiando, no trasnochen tanto y nos vemos mañana, ¿ya? Gracias, profe, que esté Profe. bien. Gracias, profe. Buenas Gracias, profe. noches. Nos vemos Cuídate. mañana. Chao, profe. Que esté bien, nos vemos mañana. Chao, profe, Chao. muchas gracias.